Me voy a pasar porque es bastante largo. Sin embargo, pedir su consideración, por favor. ¿Listo? Vamos a hacer un breve intermedio en alguno de los segmentos que tenemos para que ustedes vayan a, qué sé yo, traer su taza de café, agua, ir al sanitario, lo que sea. ¿Ya? Por favor. Entonces, violentamente vamos a arrancar. Listo, como siempre, vamos a comenzar con la historia, que para mucha gente puede no revestir importancia, pero yo les he comentado que sí es necesario saber cuáles son los orígenes de todo aquello. Esta enfermedad, o sea, el tema de hoy, disculpen, es vibrio cólera, lo han visto en la primera diapositiva. Y vamos a mencionar que esta enfermedad, o sea, ya ha sido descrita en la Biblia desde muy antiguo, ¿sí? De acuerdo a los datos que vamos a poder determinar ahora, ¿no? Mencionar que la enfermedad del cólera fue descrita, como decía, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos enunciar que un rey de Israel de nombre Jerón, que era el sucesor el rey de reyes, que lo llamaban en su momento al rey Salomón, ¿sí? Padeció esta enfermedad. Posteriormente, en otro lugar en Siria, el rey Antíoco IV, lo mismo. Y otro personaje que, bueno, es conocido por nosotros referencialmente, el rey Herodes, ¿sí? Todos ellos entonces habían, de acuerdo a las crónicas que refieren en su momento, habían sufrido de esta enfermedad, ¿sí? Por la deducción que hacen los médicos de la época. También esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se refiere que el apóstol Pablo, posteriormente lo denominan San Pablo, cuando moraba en la isla de Malta, realizó curaciones múltiples con la simple imposición de manos a las personas que sufrían esta enfermedad. ¿Por qué se dice que las personas que sufrían esta enfermedad? Por el cuadro clínico que presentaba, que por delante lo vamos a enunciar a lo mejor de manera reiterativa. Entonces, podemos incidir que ya unos 600 años antes de la era de Cristo, en la India se conocía ya esta enfermedad. En la India la denominaban Mari. Aquí podemos ver, ¿sí? 600 años antes de Cristo la denominaban Mari, que significaba enfermedad mortal, que aquel individuo que padecía del problema con seguridad moría, fallecía, ¿sí? Entonces, a continuación podemos mencionar que en 1817 se produce una pandemia. Bueno, inicialmente podemos decir que era una epidemia. Vamos a ver a posteriori qué es lo que ocurre, ¿sí? Una epidemia. Años después, Filippo Pazzini hace estudios en relación a algunos pacientes que él tiene y encuentra unos bacilos gram negativos que tenían motilidad, o sea, que se movían. ¿De acuerdo? En 1883, un conocido nuestro, ya Robert Koch, tanto en Egipto como en Calcuta, determina en pacientes que sufren este problema de índole diarreico, lo vamos a enunciar así, tenían presencia de este bacilo gram negativo que Pazzini lo había enunciado anteriores años. De igual manera, diremos una expedición francesa que va a los mismos lugares, Egipto y Calcuta, dirigida por el profesor Nocard, se van a acordar de Nocardia asteroides, ¿sí? Determina las mismas características que posteriormente Koch había llevado a efecto ya en sus estudios en Alemania. Bien, posteriormente, otros años, Finkler, Deneck,
mismo Gamaleya realizan estudios sobre estos microorganismos, pero que no corresponderían al vibrio cólera. ¿De acuerdo? Entonces, Finkler, por ejemplo, observa a los niños con cuadros diarreicos con otras diferencias y da la denominación de vibrio poroproteus. El 85 se aísla, Denec aísla en queso, ¿sí? O sea, en leche, quiero decir, solidificada el vibrio tirógeno. Entonces son formas diferentes. Gamaleya, el 88, Gamaleya viene a ser lo que para los occidentales, lo que para nosotros es Pasteur, Luis Pasteur. Gamaleya entonces para Rusia es el parangón de Pasteur en el oriente, en Rusia, ¿sí? Entonces determina la presencia de estos microorganismos tanto en sangre como en heces. Posteriormente, Neisser, Kucher, Greenfield, igual, determinan otros vibriones, pero sin mayor importancia clínica. Está marcado con letras rojas, porque en 1906 se observa la presencia de otro vibrio cólera en la isla del Sinaí. ¿De acuerdo? Es una isla, diremos más que isla, una estación experimental, Sinaí. Esta isla recibe la denominación de El Tor. Ahí se determinan unas nuevas características entonces de este bacilo. Kochwitz fue el autor, el hebreo, que realizó esta determinación. Seguimos. Vasco da Gama, el conquistador de origen portugués, tiene la capacidad de llegar hacia el Brasil y determinan entonces esta enfermedad en los nativos, en los lugareños del Brasil. Entonces, esta enfermedad no fue importada por ellos como normalmente se enuncia, sino que la gente ya había pasado casos de cólera. Ahora, si nos remontamos a la historia como tal, que más la van a ver o habrán visto en la parte de salud pública, entre el año 1817 al 24 se produce la primera gran pandemia, una segunda en el 29 al 52, una tercera entre el 52 al 59 y la cuarta entre el 63 al 75. Sin embargo, estas 4 pandemias se producen en el seno interno del Oriente, del Asia, ¿de acuerdo? Porque resulta que el cólera ha sido una situación sanitaria pandémica en Indonesia fundamentalmente, ¿ya? En las islas Célebes, ahí en el río Ganges, es que se origina el problema donde periódicamente, anualmente habría brotes. Esos brotes se diseminaban en el Asia. Y hasta esa fecha se pensaba que esta enfermedad se denominaba miasma. Si ustedes no tienen el término como tal, podemos dar un concepto enunciando que se daba la denominación de miasma a emanaciones de cuerpos enfermos que tenían materia en descomposición, o también el miasma eran las emanaciones de aguas estancadas, de lo que llamamos agua podrida. Y muchos autores le daban la significación que este problema del miasma era un problema de orden demoniacal, que era producto del accionar del diablo. Bien. Entonces, a partir de lo que se denomina una gran pandemia que vendría a ser la quinta, que va del 81 al 96, tenemos que esta pandemia ya surca otros continentes, ya llega a otros continentes, especialmente Europa. ¿Listo? Entonces, una sexta pandemia
que se produce en 99 hasta 1923, donde en los estudios que se llevan a efecto se determina que es el biotipo, el TOR, la que habían descubierto en 1906 en la estación experimental, el TOR, era el agente productor de estos brotes de cólera. ¿Sí? Entonces, vamos a mencionar ahora por primera vez que existen en la actualidad dos biotipos. Uno que se denomina el clásico, que había sido la que había las que había originado las primeras pandemias, y esta gran pandemia, la sexta, que es originada por este biotipo, el TOR. Entonces, biotipo clásico, biotipo el TOR. Una séptima pandemia que se lleva a efecto su inicio una vez más en Indonesia, en las islas Sulawesi, ¿sí? Indonesia, que se inicia en 1961 y es en 1991 que llega a América. ¿De acuerdo? Esta entonces es la gran pandemia que ha llegado incluso al país, que veremos un poquito así de manera ajustada lo que aconteció en nuestro país para esa época. Y en la actualidad, que se considera que se está llevando a efecto una octava pandemia que se origina en 1993 en la India, en Calcuta, ¿sí? Donde las repercusiones a partir de aquella llegan a Haití cuando sufre su terremoto en 1910, donde se registran 795,000 casos. Unos vecinos de los haitianos, la República Dominicana, que tiene 30,000 casos. Y otros próximos, los de Cuba, que apenas refieren 65 casos. Años después, 7 años después, en Yemen, ¿sí? Yemen del Sur, se producen 537,000, y en repúblicas como el Congo, Somalia y Tanzania, un año después, se refieren 71,000 casos. ¿Sí? Entonces, esto todavía mantiene en vigencia para no cerrar esta octava pandemia que se estaría llevando a efecto, porque hay casos aislados aún nuevamente en África. Se sospecha que a través del nuevo terremoto que ha sufrido Haití nuevamente, ¿sí? Pudieran otra vez iniciarse los conflictos. Pero lo dejamos en latencia ahora para ver qué es lo que ocurre. Esto como información histórica. Si hablamos un poco de taxonomía, ustedes ya saben, ¿sí? Todo esto, donde lo que nos interesaría para cambiar: orden vibrionales, familia Vibrionaceae, género Vibrio, con una serie de especies, las de mayor importancia para nosotros, ¿sí? El cólera 01 o 1 mejor, cólera no o 1, y el parahemolíticos, serían los de mayor importancia clínica para nosotros los seres humanos. Bien. O sea, de acuerdo a la morfología, podemos enunciar que estos microorganismos son unos bacilos que tienen una característica de acuerdo a lo que Robert Koch había referido en sus estudios iniciales. Sí, aquí tenemos una tinción de Leibson, no es una tinción de Gram, ¿sí? Donde vemos a los bacilos que tienen la presencia de un flagelo, ¿sí? Acá una placa microscópica electrónica donde vemos a los bacilos con su único flagelo. ¿Cuál era la característica a la que hacía referencia Koch en su momento? Que estos son unos bacilos incurvados, o sea, no son bacilos rectos, son incurvados. Sin embargo, estos bacilos se van a ver curvos cuando están recientemente evacuados, recientemente emitidos por parte del paciente. ¿Sí? Si nosotros sembramos esa muestra, repicamos y realizamos una tinción diferencial, una tinción de Gram concretamente, o una tinción simple, vamos a ver como bacilos
que por lo general van a ser rectos. ¿Listo? Esa curvatura que le ha dado la denominación vibrio coma en su momento. Los primeros estudios lo denominaban como vibrio coma, ¿sí? Entonces, esta morfología incurvada es cuando la muestra ha sido recién emitida, cuando el bacilo está en plena fisiología, diremos. Posteriormente, cambia. Entonces, la apetencia tintorial, sí, va a ser gram negativo. Es un bacilo, lo voy a poner entre comillas, curvo, ¿sí? Gram negativo. ¿Qué es lo que llama la atención de este bacilo gram negativo? Su tiempo de generación es uno de los más cortos que se tiene conocimiento en bacteriología clínica. ¿De acuerdo? El tiempo de generación oscila entre 10 a 12 minutos. Esto significa que este individuo se va a dividir por fisión binaria, por bipartición cada 10 minutos, ¿sí? Por eso es que la enfermedad se presenta de manera entonces abrupta y en un tiempo relativamente corto. Agrupación no podemos definir, ¿sí? Como hablamos, qué sé yo, de los estafilococos, como hablamos de los estreptococos o de las corinebacterias que se agrupan con características definidas. Acá no, los podemos encontrar así aislados o los podemos encontrar agrupados dependiendo del tipo de extendido que vayamos a realizar. En relación al cultivo, una vez más, este individuo no es exigente nutricional. ¿Qué significa? Que puede desarrollar en cualquier medio basal, va a desarrollar en medios enriquecidos y fundamentalmente va a desarrollar en medios selectivos, ¿sí? Medios basales, podemos hablar del agar nutritivo, podemos hablar del agua de peptona, si ustedes quieren. Enriquecidos, podemos hablar del agar sangre, agar chocolate, Müller-Hinton, soya tripticasa, cualquiera de ellos. Y si hablamos de medios selectivos, tenemos el TCBS, tenemos el McConkey y el TTGA. Significado: TCBS, tiosulfato, citrato, bilis-sacarosa. Para los que están anotando, tiosulfato, citrato, bilis-sacarosa. El siguiente, TTGA, taurocolato, telurito, gelatina agar. Taurocolato, telurito, gelatina agar. Medio de McConkey, hemos mencionado, puede ser el medio de endo también, el medio de DHL, cualquiera de ellos, no hay ningún inconveniente. Son medios selectivos, entonces, que van a restringir el desarrollo de microorganismos. El medio que más se utiliza es el medio de TCBS, tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa, donde es un medio que en condiciones normales es de color verde y vibriones nos van a presentar colonias de color amarillo. ¿Listo? Entonces, por eso es el de mayor utilización, porque es fácil la diferenciación para iniciar un diagnóstico de este microorganismo. En relación a las propiedades fisiológicas, mencionar que es aerobio, facultativo, mótil, hemos dicho porque posee un flagelo, ¿sí? Un flagelo, en términos generales, no produce esporas, tampoco tiene cápsula, donde en sus factores de resistencia podemos enunciar que a una temperatura de 60 grados, ¿sí? Puede soportar 30 minutos. El pH, el potencial de hidrogeniones para este individuo es bastante amplio, ¿sí? Que oscila entre 6 a 9.6, ¿sí? Otro factor, posee poca resistencia a la desecación, o sea, el influjo de los rayos solares, etcétera, va a actuar. El influjo de los desinfectantes va a actuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene 5 a 10 minutos de sobrevida cuando se hace actuar rayos ultravioleta.
va a tener un tiempo o una temperatura, perdón, que va a oscilar entre 14 a 40 grados, los rangos, fíjense, bastante amplios para su proliferación. Sin embargo, en estudios que hemos realizado hace 30 años atrás, hemos podido determinar que el Vibrio cólera resiste a temperaturas bajas. Si bien nosotros no hemos trabajado con menos 20 grados, como se enuncia acá, que es referencia internacional, hemos trabajado a menos 10 y el Vibrio cólera ha sobrevivido aproximadamente 10 días o un poco más. Hasta en algún momento algunos del equipo me mencionaban que ha podido sobrevivir 2 semanas. ¿De acuerdo? Bien. Algo que amerita ser enunciado es el hecho de que, a diferencia del común denominador de las bacterias, que en teoría hacemos referencia al enunciar que las bacterias tienen un solo cromosoma, el Vibrio cólera posee 2 cromosomas, uno mayor que el otro, ¿ya? Pero posee 2 cromosomas. Se dice que este segundo cromosoma, el de menor peso molecular, puede ser un gran plásmido que no ha podido ser conjuncionado. Sí, pero sin embargo, para fines legales podemos enunciar que Vibrio cólera tiene 2 cromosomas circulares. Eso está certificado plenamente. En relación a las características bioquímicas, las tenemos ahí, ¿sí? Entonces, a diferencia de las enterobacterias, pues aún en la actualidad hay algunos autores que enuncian que Vibrio corresponde a la familia Enterobacteriaceae. No es real, porque hemos mencionado de manera reiterada anteriormente que las enterobacterias son oxidasa negativas. Sin embargo, Vibrio es oxidasa positiva, ¿sí? Entonces, aquí fermentan glucosa, manitol, sacarosa, pero sin producción de gas, ¿sí? Otros factores entonces diferenciales. Una prueba, alguien dice, no, la prueba del rojo cólera ya es una prueba antigua, obsoleta. Señores, la prueba del rojo cólera nos sirve cuando nosotros utilizamos un cultivo de caldo de peptona, ¿sí? Alcalina, y le añadimos alguna gota de ácido sulfúrico, se produce la liberación de indol y de nitratos. ¿De acuerdo? O sea que la prueba del rojo cólera sí sirve, a diferencia de lo que muchos autores pueden ponerse en contra al presente. Dentro de lo que significan los factores de patogenicidad, esta diapositiva que les estamos mostrando corresponde al Sinaí, donde está la estación experimental que le hemos mencionado, que ha servido como base del descubrimiento del biotipo el TOR. Bien, entonces dentro de los factores de patogenicidad de este individuo encontramos el antígeno somático, que es un antígeno específico, ¿sí? A través de la participación de un lípido polisacárido, el cual nos va a dar referencia de 3 serotipos posteriores, los que estamos enunciando, que ya los vamos a ver después. El antígeno H, que es el antígeno flagelar, que es un antígeno proteico, que es común a todos los vibrios, porque todos los vibrios poseen este flagelo. ¿De acuerdo? Bien. Lo que nos interesa entonces es este serogrupo, el serogrupo O1, donde tenemos 3 serotipos, que son el Ogawa, el Inaba y el Hikojima, ¿sí? Todos nombres entonces asiáticos
científicos, concretamente japoneses, porque ellos se han ocupado de hacer las determinaciones correspondientes. Lo que hemos mencionado anteriormente, existen 2 biotipos, hasta la cuarta plenamente certificado, el clásico, y a partir de 1906, que se ha determinado la presencia de este vibrio, el TOR. Se dice que este vibrio, el TOR, tiene mayor poder de patogenicidad que el clásico, que origina la enfermedad, produce la enfermedad en un tiempo menor al que produce el clásico. Ambos biotipos tienen como factor principal de la patogenicidad la presencia de una enterotoxina, que esta enterotoxina recibe la denominación de colerágeno. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la presencia de serogrupos que corresponden ahora sí a lo que se denomina no O1. Ahí estaría vibrio cólera, el O2 o 138. ¿Listo? Por el antígeno somático, el antígeno O, el antígeno de cuerpo. Entonces, estos vibrios no aglutinan en las pruebas que se realizan en relación al serogrupo O1. ¿Sí? No agrupan. Ya vamos a ver cómo es la aglutinación después, al finalizar esto en diagnóstico. Producen igual diarreas, que pueden ser menos severas, que son leves, que son esporádicas además, ¿sí? Generalmente van a formar parte de lo que se denominan las diarreas del viajero, y también van a producir problemas extraintestinales, ¿sí? Luego, posteriormente, en relación a factores de patogenicidad, el último serogrupo, el O139, se había llegado, hemos dicho, al 138, ¿no es verdad? Posteriormente, en la India, concretamente en Bangladesh, se aísla otro serogrupo, el O139, ¿sí? Que en algunos momentos, en 1992 aproximadamente, sí, en octubre del 92 concretamente, se aísla este individuo que tiene muchas características similares al grupo de los el TOR o uno el TOR. Tiene también, se ha podido aislar que en este grupo hay presencia del colerágeno, o sea, de la enterotoxina propia de los O1, ¿sí? Un cuadro clínico muy similar, hasta se puede decir que no se diferencia del O1, pero existen algunas características que sí son inherentes a este nuevo serogrupo, ¿de acuerdo? Entonces, reiterar, 2 biotipos. El resto, lo que estamos hablando ahora, el O1, no O1 o 139 son serogrupos, serotipos, si ustedes quieren, pero no son biotipos. Solo existen 2 biotipos, el clásico y el TOR. Bien. Dentro de lo que significan los factores de patogenicidad que hemos mencionado, la presencia de la enterotoxina fundamentalmente, existen lo que se denominan los elementos estructurales. Dentro de los elementos estructurales tenemos la presencia de los flagelos. ¿Por qué los flagelos? Porque directamente favorecen la colonización de la mucosa intestinal por parte del vibrio, ¿sí? Entonces, que favorecen la penetración, ¿sí? A través del moco fecal, o sea, penetran el moco fecal y facilitan la adherencia en la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Esa entonces es la importancia que tiene el flagelo como un factor de patogenicidad. Y los pilis, fimbrias, vellos, que una vez que el vibrio ha penetrado
el vibrio se adhiere a las microvellosidades de las células epiteliales por medio de estas estructuras, por medio de los pilis o fimbrias. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, la adhesión, la adherencia del vibrio cólera a las células epiteliales va a evitar que el peristaltismo intestinal lo elimine, porque están adheridos a la mucosa intestinal, a las células epiteliales de la mucosa intestinal. Bien, esa es la participación entonces de flagelos y pilis. Elementos extracelulares. Tenemos neuraminidasa y la mucinasa, ¿sí? Van a tener una actividad similar, diremos, porque descomponen y degradan las glicoproteínas del moco intestinal, lo que favorece el ingreso del vibrio a través del revestimiento mucoso del intestino delgado. ¿Listo? Los dos primeros entonces van a coadyuvar en su actividad para lograr el ingreso y la permanencia del vibrio cólera. Luego, las proteasas dicen entonces como dato referencial que sirve para proteger al vibrio de la acción de las enzimas naturales intestinales. Proteasas entonces protegen al vibrio de la acción de las enzimas que tienen los intestinos. Hemolicinas. Las hemolicinas se van a encargar de liberar proteínas termolábiles que se van a ocupar de lisar a los hematíes. ¿De acuerdo? Bien. Y lo fundamental para nosotros, el famoso colerágeno, que es la enterotoxina, que está compuesta de dos subunidades, las subunidades A y B. La subunidad A, que tiene una actividad biológica. ¿Listo? Esto también anótense. Subunidad A tiene actividad biológica, que se subdivide a su vez en la A1, que tiene acción tóxica, y la A2, que tiene que sirve como puente de unión. ¿Sí? Entonces sirve de punto de unión ¿a qué? A la fracción B. Algo que le dan mucha consideración los autores, los investigadores, es al peso molecular que tienen estas fracciones. Entonces, la fracción A1 tiene un peso molecular aproximado a 23,000 Daltons. La unidad A2, que tiene un peso molecular aproximado a 5,000. ¿Sí? Entonces, estas son la A, A1, A2. La otra parte, la otra fracción, que es la subunidad B, que cumple la función de fijar, adherir a la membrana celular de las células epiteliales. ¿Sí? Esa es entonces la función de ambas subunidades. Y como decíamos, de la importancia para algunos investigadores o autores, es el hecho de que el peso molecular de esta fracción beta, que es un pentámero, que son 5 bases que se unen entre sí, es de aproximadamente 58,000 Daltons. 58,000 Daltons, entonces, el peso molecular de esta. Bien, acá al final entonces hemos colocado la famosa enterotoxina o colerágeno. Entonces es medio complicado. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple posible sin entrar en cuestiones moleculares, etcétera, porque no, para mi entender no justifica. Entonces podemos enunciar que la ingesta de alimentos contaminados, el empleo de antiácidos,
la acloridia como parte fisiológica, la gastrectomía parcial, van a ser parámetros variables que van a favorecer la infección. ¿Por qué? Porque disminuyen la acidez gástrica y elevan el pH, lo que hace que la biomasa de vibrios sea una biomasa aproximada a 10 a la 6. O sea, estamos hablando de 1 millón de unidades formadoras de colonias, quiero decir, 1 millón de bacterias, ¿sí? Van a estar en condición de producir la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el pH es bastante ácido, el vibrio se muere. Por eso, para que el vibrio venza el pH ácido del estómago, es necesario los factores que hemos enunciado anteriormente. ¿De acuerdo? O sea, un individuo que ha insumido, sea líquido o sólido, va a hacer que el pH suba. Entonces, eso aprovecha el vibrio para poder ingresar al segmento correspondiente. Entonces, superada la primera barrera, esta del potencial de hidrogeniones, el vibrio alcanza el intestino delgado, que tiene un pH relativamente alcalino. Una vez colonizado este segmento, se inicia la producción de la enterotoxina. Entonces, esta enterotoxina, que es una proteína formada, reitero, por 2 unidades, la A y la B, va a suceder que la fracción B se va a adherir al gangliósido GM1 de las células. O pueden ser los que están en el libro. ¿Perdón? Aquí están dibujos geométricos. Perdón, a ver. De una compañera se activó su micrófono, pero ya lo apagó, doctor. Supongo que fue accidental. No, pensé que me estaba haciendo alguna consulta. ¿Sí? Entonces, decíamos que a los gangliósidos denominados GM1, que son receptores lipídicos que pertenecen o corresponden al epitelio intestinal. Luego, las subunidades A1 y A2 se introducen en el enterocito, donde se va a estimular la actividad de la adenilciclasa, produciendo AMP cíclico, que va a ser el responsable de la secreción neta de bicarbonato, potasio, cloro y agua, lo que va a originar una disminución en absorción, ojo, en absorción de cloruro de sodio y agua. Entonces, todo este proceso, todo este fenómeno se va a llevar a efecto en el intestino delgado, concretamente en el duodeno y en el yeyuno. Entonces, va a ocurrir que el colon, el segmento del colon, el intestino grueso, va a secretar potasio en exceso y también bicarbonato, ¿sí? Produciendo una falla en la absorción de las secreciones que están aumentadas. Entonces, absorciones en las secreciones aumentadas del intestino delgado. Y por este fenómeno se va a desencadenar lo que puedo denominar una catástrofe hidroeléctrica o hidroelectrolítica, que va a ser característica de la enfermedad y se va a traducir ¿en qué? Se va a traducir en un choque hipovolémico. Existe entonces tanta eliminación de agua y electrolitos que la sangre se empieza a concentrar, perdiendo la volemia natural, normal, que puede ser entre 5 a 7 litros, sabemos, ¿sí? Bien, después, o sea, como consecuencia también se va a producir una acidosis metabólica, obviamente va a disminuir el potasio intracelular, lo que va a originar los calambres correspondientes, ¿sí? Ahora,
Cuando hablamos de casos severos, vamos a indicar que el adulto, la persona adulta, va a estar en condición de eliminar 1 litro de agua por hora. Este fenómeno, este proceso, diremos, de la eliminación de 1 litro por hora se va a dar entre las primeras 24 a 48 horas, cuando todavía el organismo está en capacidad de soportar aquello. ¿De acuerdo? Porque posteriormente se va a producir lo que se denomina, y ustedes han debido escuchar o leer, el famoso aspecto de agua de arroz en las heces, lo que se da por la presencia de células de descamación del epitelio intestinal, que tienen fibras de mucina, o sea, estoy hablando de moco, y la ausencia de otros componentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fenómeno, si ustedes quieren, que se produce así pequeño y en fácil por acción del colerágeno, de la enterotoxina del vibrio cólera. Bien. Si hablamos de patogenia, ya hemos mencionado, sí, que la vía de ingreso directa es la vía oral, sí, por insumo de materia líquida o sólida contaminada, sí. Una vez en el intestino delgado, habiendo vencido el factor del potencial de hidrogeniones, va a haber la liberación de las toxinas, sí, obviamente previo a la cloridia. Esto, pese al peristaltismo natural, el microorganismo no es eliminado, el moco es vencido, hay producción de más moco, pero sin embargo, las proteasas que hemos hablado va a evitar que el microorganismo sea desprendido por la acción del moco, que es nomás una forma de defensa del organismo, ¿sí? Entonces, por acción de la adherencia a las velocidades, y algo que también hemos enunciado, que este lipopolisacárido va a ayudar a una adherencia, coadyuva, como dice acá, ayuda a la adherencia del vibrio en el tracto intestinal, especialmente en el tracto, esto es lo que hemos enunciado, en el tracto intestino delgado, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos hablado hace un momento atrás, el colerágeno, que tiene 2 subunidades AB, una, la A de actividad biológica, la B, que es la que se fija, la A, que tiene 2 subunidades, ¿sí? Que tiene una actividad tóxica, y la otra que sirve para unirse con la B. ¿No es verdad? Cuando se hablaba de un pentámero, entonces son 5 monómeros conjuntos que forman la unidad B, y la otra, la unidad A, que se subdivide en A1 y A2. Patología. Bueno, por lo que hemos comentado hace un momento atrás, que el vibrio cólera tiene uno de los tiempos de generación más cortos de lo que significa la bacteriología clínica. El periodo de incubación puede darse entre 6 horas hasta 6 días, o un poco más si quieren, una semana, ¿ya? Pero el promedio, dice acá, es de 2 a 3 días. Bien, lo vamos a considerar así. Lo que llama poderosamente la atención es que el inicio es súbito. El paciente puede estar, qué sé yo, esta mañana a las 7 de la mañana tranquilo, y aceleradamente va a empezar a depauperarse, ¿sí? Aceleradamente. Primero, obviamente, la materia fecal diarreica va a ser rápidamente eliminada. El residuo hídrico va a ser colúrico, ya van a ver alguna placa por ahí, creo que tengo, hasta tornarse, o sea, primero, que es inolora, no hay olor. Normalmente estamos acostumbrados a decir, o hemos escuchado, que la materia fecal, pese a ser diarreica o no, o sea, tiene un olor fecaloide, ¿no es verdad? Listo. En este caso es inolora, no tiene ningún olor.
y llegamos con tanta eliminación continua, hemos hablado de 1 litro por hora en las primeras 24 horas con seguridad, y si no fallece el paciente en las 48 horas, ¿sí? El agua se torna en lo que se denomina agua de arroz. Vean. Si quieren practicar un poco esta parte, pongan arroz en agua, laven, van a ver, el resultado va a ser exactamente el mismo. Obviamente, entonces, la acción de la enterotoxina va a originar vómitos, que al comienzo van a ser espesos, densos, que después van a ser igual líquidos. La pérdida, entonces, de electrolitos y humedad y agua va a originar calambres abdominales y también calambres en las extremidades, lo que implícitamente va a dar músculos en basa, o sea, si ustedes quieren, tiesos, rígidos, ¿sí? Va a haber afecciones neuromusculares por pérdida de electrolitos, de humedad, de agua, se va a producir arrugamiento en la piel, lo que nos va a dar, para que ustedes tengan una idea, coloquen ustedes sus extremidades superiores de manera más o menos prolongada en agua, van a ver que se van a producir pliegues en los dedos, ¿no es verdad? En las yemas de los dedos, eso es lo que se denomina dedo de la bandera, arrugamiento de la piel, por las pérdidas, todo de agua, entonces las mejillas se deprimen, la nariz también se pone en punta, los ojos hundidos. Entonces, tenemos temperaturas, si nosotros tomamos una temperatura superficial, vamos a ver que no existe una hipertermia. Sin embargo, si tomamos temperatura rectal, vamos a ver que está subida. Entonces, es obvio que no va a haber eliminación el paciente no va a poder miccionar, o sea, una anuria, hay debilitamiento total, ¿sí? Obviamente, por la pérdida extensa de líquidos, tiene que haber sed, se va a producir acidosis, una acidosis metabólica, una convalescencia rápida, y si no hay tratamiento, se produce el deceso del individuo. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver qué ocurre en la parte de tratamiento. Existe, con carácter reducido, excepcional, si ustedes quieren, una reacción hipertérmica, o sea, normalmente no se da la reacción, o sea, no hay fiebre con el cólera, pero en casos excepcionales, por acción de la hemolicina, el ingreso del microorganismo, mencionar que el vibrio cólera no es invasivo, en términos generales, no penetra, no perfora la mucosa para ingresar y tomar vía hematógena para distribuirse, pero en casos excepcionales va a penetrar, lo que va a originar entonces a través de la endotoxina del lipopolisacárido una alza térmica. A eso se denomina cólera tifoideo, tifódico, igual, ¿listo? Donde en estos pacientes el solo hecho de tomar una temperatura superficial, ¿sí? O sea, la temperatura axilar va a oscilar entre 41 a 42 grados. Implícitamente, entonces, esto va relacionado al deceso del paciente. Si hablamos un poco de la epidemiología, han debido ustedes ver en salud pública que en 1849, en una de las grandes pandemias, cuando esta ya extravasa el Asia y llega a Europa, es el médico Snow el que determina la causa de los brotes en Londres, Inglaterra, ¿sí? A través de la utilización de una pileta pública. Y todos aquellos individuos que utilizaban el agua de esa pileta pública tenían la enfermedad. Entonces,
indica Snow que el agua contaminada que existía en esa pileta es la que origina la enfermedad, ¿sí? Entonces se determina a partir de ese momento que el agua es el factor, el reservorio fundamental y el factor de difusión del problema. Esto en Inglaterra. Si hablamos de años después, Pittenkofer, esto en Alemania, tras leer estudios de Robert Koch, determina que el papel hídrico del agua como agente transmisor, o sea, certifica, si ustedes quieren, lo que Snow años antes había enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le da mayor credibilidad a lo del agua y los estudios de Robert Koch, etcétera? Porque él, en octubre del 92, aísla en las heces de pacientes, ¿sí?, este bacilo gram negativo que tiene bastante motilidad. ¿De acuerdo? Entonces, después de llegar a esa conclusión de que es este bacilo gram negativo el que produce el cuadro colérico, sugiere que en la provincia, en el departamento, en la ciudad, que era la de que presentaba mayor grado de contaminación de casos, que es Altona, que era Altona, sugiere que utilicen filtros de arena para depurar el agua, ¿sí? Altona, los habitantes de Altona hacen caso de esta sugerencia. Sin embargo, los habitantes de Hamburgo ignoran lo que ha enunciado Pittenkofer, ¿sí? Y después de cierto lapso prudencial, Hamburgo tiene 17,000 casos, ¿sí?, de pacientes que tienen cólera, a diferencia de la reducción ostensible que había logrado Altona, que se redujeron a 500 casos, siendo inicialmente la primera Altona la de mayor conflicto infeccioso, ¿sí? Entonces, reiterar lo que ya hemos visto en patogenia, ¿sí?, en la parte esta epidemiológica, que tiene inicio repentino, diarrea acuosa profunda, vómitos, deshidratación rápida, acidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que interesa saber, es una enfermedad privativa del ser humano, igual diremos que la gonorrea, igual que la fiebre tifoidea, ¿de acuerdo? Solo los seres humanos sufren de cólera. Si hablamos, pero hemos escuchado decir que hay cólera porcino, que hay cólera aviar, estamos hablando de los otros serogrupos, no del O1, ¿de acuerdo? Esto quede claro. Aves y otros mamíferos enferman de cólera, pero estamos hablando de otros serogrupos, no del O1, que es lo que nos importa en este caso. Bien. Segundo, el hábitat normal del vibrio está dado en aguas de mares, océanos implícito, estuarios y también en agua dulce. La concentración del cloruro de sodio en el promedio de los mares u océanos es de 45 gramos de cloruro de sodio aproximadamente por litro. ¿Listo? Entonces, la concentración, quiero decir que es alta. Es nomás este microorganismo un individuo que lo podemos considerar halófilo, que sobrevive. Ahora, me preguntaban extra clase recientemente en el transcurso de la semana, ¿y en el mar muerto vive el vibrio cólera? No, señores. No puede sobrevivir en el mar muerto. En el mar muerto tampoco hay peces. El tipo de flora, si la vamos a considerar ahí, o sea, las algas, también son reducidas y con caracteres particulares, privativos. ¿Por qué?
porque la concentración salina del Mar Muerto oscila entre 350 gramos por litro. ¿Listo? O sea, dense cuenta, con el promedio que es 35, 40, 45 de los otros océanos o mares, el Mar Muerto, por eso lo denomina Mar Muerto, ¿sí? Es de 350 gramos por litro. Entonces, esa concentración va a originar implícitamente muerte celular. ¿No es verdad? Eso por ósmosis. Sin embargo, debemos enunciar que tampoco es un segmento abiótico. En el Mar Muerto, ahí son los estudios, parte de los estudios que ha realizado el profesor Wuss, el que ha originado el nuevo reino biológico de las arqueobacterias, el que nos ha iniciado en los dominios. ¿No es verdad? Entonces, arqueobacterias de diversa naturaleza en el Mar Muerto existen. Ahora, otra duda que me presentaba en estos días, ¿a qué se denomina estuario? Entonces, yo les voy a poner de ejemplo, para que tengan una idea de lo que es estuario, lo que sucede con el río Amazonas. El Amazonas que surca parte de Bolivia, parte del Perú y concretamente Brasil, va a depositar sus aguas en el océano Atlántico, ¿no es verdad? Entonces, al verter las aguas, que las consideramos dulces, en un lecho de aguas saladas, esa parte de la entremezcla entre uno y otro se denomina estuario, donde entonces la concentración salina disminuye. Si ustedes quieren, también le podemos dar el nombre de salobre, porque ha disminuido sensiblemente la concentración del cloruro de sodio en esta situación. Ese es un estuario, entonces. A ver, dice enzima quitinasa. Los vibriones, que motivo de estudio ahora, el O1, o sea, el clásico, el TOR, se adhieren, como ya hemos visto, en la superficie de crustáceos, en las superficies de moluscos, de peces, en las superficies de las algas, de las rocas marinas, acuáticas, si ustedes quieren, en los corales y también en los cascos, en las embarcaciones. ¿De acuerdo? A través de esta enzima, la quitinasa, va a ayudar entonces a la adherencia en estos organismos para que de una u otra manera estos individuos, crustáceos, moluscos, peces, ¿sí?, van a servir como sistema de transporte y de igual manera las embarcaciones. Bien. A ver, aquí dice formas no cultivables. Efectivamente, existen algunas formas de vibriones, o sea, grupos de vibriones que no reaccionan en el cultivo, aún de medios selectivos, ni en medios basales, ni en medios de cultivo selectivos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la forma? ¿Cómo los podemos determinar? A través de microscopía de inmunofluorescencia. Igual, creo que tengo una placa por delante que van a poder observar de los denominados, entonces, vibriones no cultivables. Igual que en la situación sanitaria actual, existen los pacientes asintomáticos, existen los pacientes leves, ¿sí?, donde los unos y los otros están en capacidad de ser agentes contaminantes, contribuyentes a la diseminación de la enfermedad por tiempos aproximados de 2 semanas. ¿Por qué? Porque los individuos asintomáticos van a eliminar el vibrio en sus deposiciones, ¿sí?, por ese lapso de tiempo.
Posteriormente se va a ir corrigiendo el sistema inmunológico y va a ir frenando. Algo que reviste importancia y no es casualidad que hayamos colocado esta gráfica de moscas. En Cuba se han realizado para aquella época, estamos hablando de los años 90, en Cuba se realizaron trabajos de captura de mosca, de la mosca doméstica, donde hasta entonces podíamos asegurar que la mosca era un vector mecánico, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, a partir de los estudios cubanos de esa década, se determina que la mosca es un vector biológico, ¿sí? Porque es a través no solo de sus extremidades, sino de el insumo en su tracto intestinal, de las deyecciones, a través de las regurgitaciones, a través de su aparato chupador o trompa, pueden ellos diseminar la enfermedad. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, quedaremos ahí un par de minutos porque mi garganta está bastante seca, ya los he debido aburrir, así que tómense un par de minutos a ver qué hora es. ¿Qué hora tienen? Hola, las 6:03. 6:03. Ya. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Cuánto tiempo quieren de receso? 5 minutos, doctor. 5 minutos. Listo. Acatados los 5 minutos a partir de ahora. ¿Listo? Vayan, tomen agua, lo propio voy a hacer yo y continuamos en un rato entonces. Por favor. Sí, estoy bien, doctor. Gracias. Listo.
Bien, ¿será que ya estamos de retorno? Sí, doctor. Sí, bien. Continuaremos entonces. Si hablamos un poco de prevención, previamente a lo que está indicado acá, yo considero que en primer lugar estaría la potabilización del agua, la potabilización hídrica, ¿sí? Porque si enunciamos esta enfermedad, es una enfermedad de la suciedad, ¿ya? Aunque muchos autores enuncian que es una enfermedad de la pobreza. Por lo tanto, es fundamental, considero, ahora sí podemos mencionar lo que tenemos acá, es la higiene personal, higiene alimentaria también, ¿sí? Higiene, o sea, a ver, cuando hablábamos un poco con la gente de nutrición sobre esto de la higiene alimentaria, entonces nosotros sabemos que la mayoría de los productos vegetales que se llevan a efecto en nuestro medio eh, provienen de la zona sur, ¿no es verdad? De Río Abajo, Abircato, Mecapaca, etcétera, etcétera. Todos esos lugares de donde provienen los verdes como tal son regadas ¿por qué tipo de agua? Por aguas del río Choqueyapo, ¿sí? Debemos mencionar que el río Choqueyapo es el río que sirve para contener todos nuestros desechos biológicos, ¿sí? Entonces, el riego de esas aguas va a significar nomás un sistema de contaminación. ¿Por qué entonces potabilización hídrica? Lamentablemente, en nuestro medio no existe la cultura de la higiene de los alimentos, especialmente de los verdes, no existe la cultura de la buena cocción de las carnes, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son fuentes de distribución, diseminación del problema como tal. ¿Qué es lo que acontece? Para que yo pueda tener seguridad de que los alimentos que voy a consumir van a ser ajenos a contaminantes, lo que hemos dicho en una clase anterior, vamos a tener que lavar, se habló de una lechuga, hoja por hoja, y después someter a la acción de agentes desinfectantes, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, de calcio diluido, si ustedes quieren, la lavandina, derivados del amonio cuaternario, ¿no es verdad? En todo el neolisolín, igual. Hay que dejar actuar, no dar un remojo, saco y consumo, no. Hay que dejar actuar 10, 15 minutos, ¿sí? Si no hay mayor prisa, mayor tiempo, y posteriormente enjuagar para evitar contaminaciones. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, higiene alimentaria, algo que también debemos considerar, acá lo estamos mencionando como no a la automedicación, porque la automedicación para este caso y para cualquier otro va a significar nomás pues que produzcamos una resistencia en los microorganismos y los antibióticos que pudieran ser utilizados de manera óptima, entonces no van a tener el efecto correspondiente, ¿sí? Bien. Algo que es fundamental, aislamiento del paciente. El paciente, al igual que en el caso emergente para la situación actual, debe ser aislado. Los utensilios que se vayan a utilizar en pro del paciente, igual, tienen que ser separados
hacer un tratamiento especial, o sea, puede ser el hervido, la desinfección correspondiente, no ser utilizados por el resto de los contactos, quiero decir del resto de los familiares, porque hay la susceptibilidad para una contaminación y posterior infección. De la misma manera, como ya no hay control de los esfínteres, los pacientes, ya, si no les he comentado antes, les comento ahora, tienen evacuaciones intestinales entre 20 a 30 por día. Esto, o sea, ya no hay control de esfínteres. En virtud de aquello, entonces, la ropa o los artilugios de la cama que puedan ser utilizados, sábanas, etcétera, etcétera, tienen que ser hervidos, ya con detergente, tienen que ser desinfectados, etcétera, etcétera. Y lo que había dicho al comienzo, necesariamente la potabilización del agua, dado que es una enfermedad, como les he dicho, de la suciedad, si ustedes prefieren, de la pobreza, se ve un poco más fino. Entonces, eso como sistemas de prevención. El año 1885, el profesor Ferran en España crea la primera vacuna contra este microorganismo. ¿Sí? Entonces, la vacuna que él pone a disposición de la sociedad en pleno es una vacuna obtenida por bacterias atenuadas, ¿sí? Era inyectable, pero sin embargo, esta vacuna que a través del tiempo y el espacio ha permanecido, sí, en su uso, porque hasta 1973, que la Organización Mundial de la Salud enuncia que no debe seguirse vacunando como sistema obligatorio para las migraciones. ¿Por qué? Porque la vacuna para el cólera, primero, que si voy a utilizar un término doméstico, la vacuna prendía en un 50%. ¿Qué quiero decir con esto de prendía en un 50%? Que de 10 pacientes vacunados, 5 podían estar protegidos. Los otros 5 estaban librados a su suerte. ¿De acuerdo? No había una cobertura totalitaria. Pero estos 5 pacientes que eran protegidos por la vacunación, estaban protegidos a partir de la segunda o tercera semana de haberse aplicado la vacuna. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a las exigencias de las situaciones hasta el 73 o antes, en 2 o 3 semanas el individuo debía migrar, ¿sí?, a diversos lugares, entonces no era válido. El número de protección, el porcentaje de protección, el 50%. Y otro factor coadyuvante en contra era el hecho de que la vacuna tenía un poco lapso de tiempo de protección, si ustedes quieren, un corto lapso de vida, entre 2 a 3 meses, algunos dicen podía durar hasta 6 meses, pero a posteriori el paciente volvía, o el individuo volvía a contraer la enfermedad, ¿sí?, en desconocimiento que el tiempo de protección de la vacuna era relativamente corto, ¿sí? Entonces, a partir del 73, Organización Mundial de la Salud dice no es necesario proteger a los pacientes, a los individuos en las migraciones, y que esto ya viene a ser como dicen ahora, ¿no es verdad? Es una cuestión conciencial. El que quiere se cuida, el que no quiere, paciencia. En la actualidad existen otras vacunas, ya son vacunas de tipo oral, como tenemos aquí la Vaxchora o Vaxchora, si ustedes quieren, que son
vacunas de tipo oral, que las utilizan en Estados Unidos especialmente, y hay otras más que son vacunas orales que han sido producidas a través de ingeniería genética. Pero sin embargo se tiene el mismo problema que la de 1885 del doctor Ferran, ¿sí? Lapsos de protección relativamente cortos, el número de pacientes protegidos no llega a la totalidad, ¿sí? Se avanza entre 60 a 70%, entonces ya han descartado, diríamos, el sistema de la vacunación como un sistema de prevención para adquirir la enfermedad. ¿Sí? Sabemos que es una enfermedad emergente y reemergente, ¿sí? Pero con normas de higiene, ¿sí? Se puede entonces restringir la susceptibilidad para el contagio o la contracción de esta enfermedad. A ver, diagnóstico de laboratorio. De acuerdo a las características que hemos enunciado, podemos indicar que las muestras que podemos obtener, que nos van a servir para hacer un diagnóstico posterior, van a poder ser, como estamos enunciando aquí, lo he graficado como un medio de transporte, el vómito, la materia fecal, o sea, fíjense, acá la materia es colúrica, ¿no es verdad? A diferencia de la que les he mostrado anteriormente, la famosa agua de arroz. Al inicio, si bien es una materia bastante líquida, pero es colúrica todavía, o sea, tiene color. ¿Ya? Posteriormente, con el número de posiciones, esto va a ir cambiando ostensiblemente. Entonces, vómito, materia fecal, que van a ser las formas iniciales para iniciar el diagnóstico. Luego tenemos esto que ya en alguna otra clase, no sé si teórica o práctica, les hemos mostrado. Este es un catre de campaña al cual se le hace un orificio central para que las deposiciones involuntarias del paciente, dado que ya no hay control de esfínteres, se depositen en un balde. Este es el sistema de catástrofe utilizado especialmente en el Asia. ¿De acuerdo? Sistema de catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos sistemas se utilizan normalmente en lugares que están alejados de sitios donde pueden hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, se toma papel, si quieren, el papel higiénico, las toallas de cocina, si quieren Kleenex, si prefieren papel periódico, ¿sí? Se embebe con el líquido producido de las deyecciones del paciente y este material se introduce en una bolsa de cierre hermético. Las bolsas de cierre hermético, cuando sufrimos el problema hace 30 años atrás, eran difíciles de conseguir. Ahora en cualquier supermercado los encontramos, pues se utilizan en cocina para la preservación de alimentos, ¿no es verdad? Son esas bolsas de plástico que tienen un slip, creo que llaman, la parte superior. Entonces, este sistema de catástrofe a través de la recepción de la muestra que les enunció, tiene la capacidad, mientras exista humedad en el seno interno del recipiente, de sobrevida del vibrio de 2 semanas. Entonces se puede utilizar mientras no haya pérdida de humedad en la bolsa recolectora. En el medio de transporte, el medio de transporte puede ser el medio de Kerry Blade, el medio de Ames, puede ser igual peptona alcalina o suero fisiológico, ¿sí? En estos sistemas de Kerry Blade, Stuart o Ames, van a durar igual entre 5 a 7 días sin ningún inconveniente, aún manteniendo el medio ambiente.
se puede recuperar con facilidad. Entonces, cualquiera de estas muestras que hayamos obtenido deben ser, para mejorar el diagnóstico, llevadas a un enriquecimiento. Este enriquecimiento se va a llevar a efecto en un recipiente que contenga agua de peptona alcalina. Agua de peptona alcalina. Esta agua de peptona alcalina que ya tiene la muestra, aquí estamos poniendo un hisopo, ¿sí? La vamos a incubar entre 6 a 8 horas a 35, 37 grados de temperatura. ¿Listo? Extraemos por el corto lapso de tiempo que tiene tiempo de generación el microorganismo, es suficiente que entre 6 a 8 horas ya vamos a tener el desarrollo bacteriano. Extraemos una porción de la muestra y sembramos en medio TCBS, ¿sí? O TTGA. Entonces, en el TCBS hemos enunciado, las colonias van a ser amarillas por fermentación de la lactosa, de la sacarosa, perdón, ¿sí? Y una parte negativa va a mantener el color inicial del medio de cultivo. El medio de TTGA, como tiene telurito, las colonias se van a presentar, se van a manifestar con la reducción del telurito, colonias de color negro. ¿Listo? Amarillas en uno, negras en otros. Bien. Una vez obtenido el cultivo primario, lo que tenemos que hacer es las pruebas de identificación, o sea, las pruebas bioquímicas. La primera prueba que debe llevarse a efecto es la prueba de la oxidasa. ¿Listo? Porque hemos dicho que estos individuos poseen la enzima citocromo oxidasa que se va a manifestar entonces con un color púrpura, con un color morado, violeta o rosado, dependiendo del reactivo que se utilice. Negativo, entonces, va a mantenerse incolora. Entonces, la primera prueba es la prueba de la oxidasa, para poder determinar que si los microorganismos que han desarrollado corresponden a bacilos fermentadores o bacilos no fermentadores. Y hemos mencionado en clase anterior que las enterobacterias son bacilos gram negativos fermentadores. Estos vendrían a ser no fermentadores. Bien. Llevamos a efecto pruebas bioquímicas como ser TSI, como ser LIA, como ser citrato, como ser urea, rojo de metilo, Voges-Proskauer. ¿Listo? O sea, con todo este segmento, enriquecimiento, siembra primaria y las pruebas bioquímicas, estoy en condición de enunciar que se trata de Vibrio cholera. ¿De acuerdo? Sin embargo, antes de pasar al paso siguiente, al igual que los que les he mencionado en una clase anterior, el diagnóstico de Vibrio nunca se debe hacer por tinción, o sea, tinción Gram o tinción simple. Tinción directa también la pueden llamar, nunca, porque la morfología, ya les he dicho, después de la siembra, después de la evacuación, se va a tornar como cualquier enterobacteria. O sea, va a ser un bacilo gram negativo y pare de contar. Ya no van a ser los bacilos curvos que se hallaban en la fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces, no se permite el diagnóstico microscópico. Cuando hablo, no se permite el diagnóstico microscópico, no solo estoy hablando de la tinción Gram, tampoco se debe hacer una prueba directa, o sea, lo que se llama la gota pendiente.
En la época de los 90, por ejemplo, teníamos ese conflicto que algunas personas, y no precisamente de nuestro medio, o sea, personas de otros países, indicaban que la gota pendiente era un sistema bastante cómodo, fácil y práctico para poder determinar del vibrio. La pregunta era, ¿por qué? Porque el vibrio tiene motilidad. Sin embargo, señores, el mismo tipo de motilidad nos va a presentar Colli. El mismo tipo de motilidad, así ágil, nos va a presentar Proteus. Por lo tanto, los sistemas microscópicos no sirven para el diagnóstico de este individuo que estamos estudiando hoy día. ¿Listo? Bien. Retorno. Entonces, hemos dado a través de todas estas pruebas nombre y apellido. Sé que este individuo se llama Vibrio y apellida Cólera. Ok. Ahora, no sé si corresponde al O1, no O1, O138, O139. Entonces debo llevar a efecto la serotipificación, o lo que hemos mencionado, las pruebas de aglutinación. ¿Sí? Una vez obtenidas estas pruebas, estaré en condición de decir, este vibrio cólera es O138, va a originar diarreas, etcétera, etcétera, que pueden ser tratadas de esta u otra manera, llevando siempre a efecto un antibiograma, ¿de acuerdo? Porque a través del tiempo y el espacio, en la séptima hemos podido apreciar que si bien existían algunos antibióticos que hacían efecto, otros comenzaron a presentar resistencia. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, con esta placa. Esta es una prueba de la proteólisis de la gelatina. Vibrio cólera tiene capacidad para licuar la proteína gelatina. ¿Sí? La licúa. Entonces es gelatinasa positivo o proteólisis positiva. Aquí tienen otra forma de poder observar la prueba de la oxidasa. Fíjense, positiva cuando va a presentar esta tonalidad que ya no es morada como la anterior, sino rosada. ¿Es verdad? Ante la negativa. Aquí tenemos una prueba de la catalasa, porque tiene enzima catalasa. Este burbujeo va a significar entonces una catalasa positiva, al igual que los estafilococos. Una negativa, nada. Entonces, aquí lo que no tenemos, lamentablemente, es una prueba de aglutinación. Qué lamentable. Pensé que aquí teníamos una prueba de aglutinación. Sin embargo, para que ustedes tengan un dato referencial, esto va a ser similar. Es muy posible que ustedes en fisiología hayan visto la parte de grupos sanguíneos. ¿No es verdad? Ahí cuando aglutina algún serogrupo, se ve que la prueba es positiva, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo AB, etcétera, etcétera, dependiendo la aglutinación que se produzca con el antisuero. Entonces, disculpen, van a poder encontrar en el internet aglutinación y ahí van a ver el mismo tipo de la aglutinación que se hace para determinar los serotipos de salmonela, de shigella, para determinar el BDRL que todavía se utiliza en nuestro medio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Otra prueba a la que reacciona positiva el vibrio es la prueba del factor cordón. Entonces, a una colonia o a una porción de una colonia sugestiva al vibrio cólera, le he hecho una solución de taurocolato de sodio, o si quieren desoxicolato, cualquiera, igual ambas son lo mismo al final, ¿sí? Y hacemos actuar un minuto, un par de minutos, y con una asa bacteriológica introduzco
a la colonia, al lugar de la suspensión, y voy a ver esta figura que tengo acá. ¿Sí? Es la prueba de la elastasa, si ustedes quieren, también la vamos a denominar así, la prueba del factor cordón. Si se produce esto, quiere decir también que es elastasa positiva, factor cordón positivo, una de las pruebas coadyuvantes, entonces, con el diagnóstico de vibrio cólera. Hace un momento les hablaba sobre aquellos vibriones no cultivables que sí se puede observar a través de inmunofluorescencia. Aquí tienen, ¿sí? Inmunofluorescencia, entonces, para determinar el factor de presencia en estos individuos. Lo de acá, esta parte superior recibe la denominación de hisopo de Moore, M-O-O-R-E. El hisopo de Moore es un sistema que se utiliza desde 1948 para poder rescatar el vibrio de aguas no tratadas. O sea, estamos hablando de ríos, lagunas, estuarios, cloacas inclusive. ¿Listo? Hisopo de Moore. Entonces deja sumergido el hisopo en la fuente hídrica, sea cualquiera, 24 horas, se la extrae, se la introduce en un recipiente que contiene agua de petona alcalina y se la transporta al laboratorio para proseguir lo que hemos visto en esta placa, para el diagnóstico correspondiente. ¿Sí? Bien. Y entonces creo que para terminar, si hablamos de tratamiento, se mantiene aún en la actualidad una monodosis de doxiciclina 300 miligramos. Sí, en su defecto se pueden utilizar cualquiera de los antibióticos que estamos viendo, dependiendo las situaciones particulares del paciente, ¿no? El estado, el grupo etario, la condición, o sea, por ejemplo, estado de embarazo, si es un infante, etcétera, etcétera, con las restricciones correspondientes que yo prefiero no meterme para no tener problemas con la gente de farmacología. Sí, aquí incluso podemos añadir hasta ciprofloxacina, también si quiere. Entonces, lo que hemos visto que a través de los estudios que este individuo ha creado resistencia, lo tenemos graficado acá. Sí, acá con estos antibióticos hay una clara, marcada resistencia. No voy a decir al 100%, pero un gran porcentaje, entonces, de cepas de vibrio presentan en la actualidad resistencia a estos. Por eso, hace un momento les mencionaba que hay necesidad de llevar a efecto un antibiograma porque no hay seguridad. En su momento se han reportado casos entonces de resistencia al cotrimoxazol, que es sulfamethoxazol más triphenyltropin, ¿sí? O también a la eritromicina. ¿De acuerdo? Entonces es preferible llevar a efecto un antibiograma para tener la certeza. Listo. Creo que con esto terminó. No, perdón, disculpe. Con esto vamos a terminar. Bolivia ha sufrido también la pandemia del 91. 26 de agosto de 1991 se produce el primer caso, ¿sí?, de cólera que se da en la ciudad de La Paz. Entonces, si hablamos del 91, fíjense la casuística que se obtuvo. En La Paz, el 91, un caso. ¿Sí? En Cochabamba se reportan 2 casos. En Oruro también un caso. O sea, se les resta importancia, como siempre en nuestro medio, hay que restar importancia. ¿Sí? El año 92 la figura cambia. En La Paz tenemos 281 casos, en Oruro 141, en Potosí 177, Tarija 212, Chuquisaca 301, Santa Cruz 1678,
en el Beni 115 y en los 2 años Pando no ha referido ni uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que aconteció en nuestro país en la época del cólera hace, sí, exactamente 30 años atrás. Bien, entonces creo que con esto sí, ahora hemos terminado. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué pongo acá una comida japonesa? Es una bandeja que contiene sushi, que contiene sashimi, entre otras cosas, y porciones de pollo. Sucede que si bien en el Japón se han ocupado de hacer las serotipificaciones, determinar los serogrupos, etcétera, etcétera, y ser una sociedad bastante numerosa en la que están como parte de sus usos y costumbres, comen comida cruda, o sea, pescado crudo, mariscos crudos, moluscos crudos, etcétera, etcétera, no hay, o sea, no se produjeron casos de cólera. ¿Por qué? Por el factor que hemos enunciado en la parte de prevención, ¿sí? Por la higiene. Primero, potabilización de aguas, 100%, ¿sí? Y la higiene personal. Entonces, esos son los factores que conllevan a la erradicación de un problema infeccioso como es el que en esta oportunidad nos atinge. Muchachos, con esto hemos terminado, así que yo les agradezco su tiempo. Me voy a despedir ahora porque tengo otra clase exactamente, ya me había pasado de la otra clase, 10 minutos, y como siempre con ustedes también bastante tiempo por delante. Entonces, si es que de pronto ustedes tuviesen alguna curiosidad, alguna duda, por favor, búsquenme la próxima semana en la facultad con toda confianza, por si acaso algunos alumnos lo han estado haciendo esta semana, que han tenido interés en disipar algunas dudas, en hacer algunas prácticas, como por ejemplo hemos hecho ahora, esta semana tenían intención de hacer la tinción de Gram, lo hemos llevado a efecto con los interesados. La próxima semana vamos a realizar lo propio con la gente que tenga interés de hacer la tinción de cielo, etcétera. Sí, como siempre, entonces yo a disposición de ustedes, y una vez más les agradezco su tiempo y disculpen esta despedida abrupta, pero trataré de compensar igual con otro grupo el tiempo que he perdido. Sí, agradecido, muchachos, y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. No, Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. A ustedes por su tiempo. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ok, Hasta chao, luego, doctor. chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Chao. doctor. Muchas A gracias. ustedes. Listo, como